consideraciones del magistrado Cepeda. Ahora pasaremos también con Daniela para que nos cuente su versión de los hechos del magistrado Araujo. Gracias por brindarnos este espacio, señor Araujo. ¿Qué lo llevó a usted a salvar el voto? Hola, Daniela. Con respecto a la sentencia, considero que el fallo que declaró la exequibilidad del Acto Legislativo 02 del 2004 fue nefasto y quedará en la historia como una clara violación a los preceptos de los constituyentes y al mandato de la Corte Constitucional. Señor Araujo, ¿qué argumentos tiene para proferir palabras tan contundentes, teniendo en cuenta que usted es miembro de esta institución? Es cierto que soy miembro, pero me distancio de la opinión de mis colegas respecto a esta materia. Baso estos argumentos de peso. Magistrado, estamos muy interesados en conocer esos argumentos. Claro, Daniela, yo considero que se ve vulnerada la Constitución en aspectos sustanciales y procedimentales. En esta ocasión me centraré en exponer las violaciones procedimentales encontradas en esta decisión, ya que la problemática que gira en torno a la sustancia nos alargaría demasiado y no podría exponer los vicios procedimentales claramente. Magistrado, perdón, ¿qué es un vicio procedimental? Como su nombre lo indica, es una falta que atenta contra el conducto regular y las normas prefijadas para la producción y modificación legislativa. Y, en mi opinión, no es posible entender el concepto moderno de derecho si no observamos cómo se producen las normas y cómo se reconocen como válidas. Como bien dijo Joseph Raz, es necesario utilizar un criterio sistemático normativo de validez vinculado a la pertenencia de las normas a un sistema para asegurar la unidad del mismo. La norma fundamental da unidad al sistema jurídico a través de las denominadas cadenas de validez. ¿Qué quiere decir esto, señor magistrado? Esto significa que una norma del sistema habilita a otra u órgano competente para crear otra norma que se deriva de esta. Se establece un conjunto de normas vinculadas entre sí por los procedimientos de creación en una coordinación o más exactamente una supraordinación de normas hasta llegar a una norma que no habilita la creación de ninguna otra norma. ¿Y esos vicios qué tienen que ver con el acto impugnado? Tiene todo que ver. Yo considero firmemente que este acto representa un ataque frontal y certero a los eslabones de la cadena de validez. Este acto viola la soberanía popular y los límites de la reforma de la Constitución y la identidad constitucional colombiana, y además altera la distribución del poder político, contrario al deseo soberano del constituyente del 91. De todos estos vicios, quiero enfatizar en las violaciones a las reglas de las minorías encontradas en la Constitución Política y en la Ley Orgánica Quinta del 92. Los artículos 2 y 40 de la Constitución delimitan los fines esenciales del Estado y las facultades que tienen sus ciudadanos para participar en el ejercicio y control del poder político. Estos artículos se ven vulnerados porque la Constitución manda una democracia participativa donde los ciudadanos hacen oír su voz antes de que se adopten las decisiones, incluidos los actos legislativos. De igual forma, se violan los preceptos de publicidad y observaciones frente a la presentación de ponencias en relación con los artículos 230, 231 y 232 de la Ley Orgánica del Congreso, la mencionada Ley Quinta del 92. Esta normatividad está ligada a los mecanismos de participación popular y a las facultades de los ciudadanos para intervenir en la creación de normas en nuestro ordenamiento. El artículo 112 de la Constitución Política Colombiana dispone que los partidos minoritarios deben tener derecho a la representación en los órganos directivos del Congreso. Esto se vulnera ya que no estar presente la Comisión Primera del Senado, la representación de las minorías no se ve efectiva y, por lo tanto, en relación con este artículo se debe declarar la nulidad de estos actos. Igualmente, existe una violación del derecho de las minorías respecto a las proposiciones presentadas por los miembros de la oposición y concretamente por los senadores Navarro y Cristo, ya que no fueron tramitadas por sus proposiciones, lo que demuestra el atropello al que se sometió a las minorías. En el caso del senador Juan Fernando Cristo, este dejó constancia que tuvo la intención de intervenir en la discusión del informe de conciliación, pero no se le permitió por cuanto se quería referir e insistió en que la ley quinta es absolutamente clara, como lo dijo el senador Héctor Eli Rojas, que en las condiciones se abre nuevamente el debate, y aquí debate no es simplemente abrir y cerrar la discusión, sino permitir que con quórum suficiente se haga. Máxime cuando se trata de una reforma constitucional de la trascendencia que tiene para las instituciones políticas del país. Magistrado, ¿es la participación minoritaria tan importante como para generar la nulidad del acto? Por supuesto, los vicios de procedimiento graves o menos graves
son un irrespeto al procedimiento de la creación de una norma, ya que violan otra mayor jerarquía que la predetermina, y esto hace que sea inválida. Y el derecho es un derecho condicionado y las normas que establecen sus medios de producción son derecho condicionante. Precisamente, ya que la participación de las minorías es una de las piedras angulares del Estado democrático, y para esto cito a Dworkin, cuando las instituciones mayoritarias proporcionan y respetan las condiciones democráticas, entonces los veredictos de estas instituciones deben ser aceptados por esa razón por todos. Pero cuando no lo son, o cuando su previsión respeto es defectuoso, no puede haber objeción en nombre de la democracia a otros procedimientos que las protegen y respetan mejor. Ok. Su colega Jaime Córdoba Treviño salvó igualmente el voto. ¿Quisiera comentar algo al respecto? El magistrado Triviño presenta puntos de suma importancia frente a esta discusión. Menciona que no se cumplió las reglas del debate, ya que muchos congresistas de la oposición permanecieron en el recinto mientras se tramitaba el proyecto. Sin embargo, el presidente se limitó a abrir y cerrar el debate en lapsos que iban de 4 a 5 segundos y que no dejaban oportunidad real de intervenir, a ordenar directamente la votación del respectivo artículo sin abrir siquiera formalmente el correspondiente debate. De igual forma, el señor Córdoba Treviño discrepó frente a la forma en que eran presentados los hechos de la sentencia, dado que el debate se tomó como realizado correctamente, y el magistrado considera que, independientemente de que las minorías en cada momento decidieran hacer el presidente faltó a sus deberes al vulnerar las reglas de juego que él mismo había establecido. Finalmente, es menester resaltar la posición del magistrado en relación con los impedimentos de los congresistas. Este considera necesario que los congresistas que se habían declarado impedidos no procedieran a habilitarse mutuamente votando en contra de los impedimentos de otros congresistas, antes de que su propio impedimento fuera decidido. También era necesario que no votaran rechazando impedimentos idénticos a los que ellos mismos habían presentado en su propio nombre, y adicionalmente era imprescindible que cada debate se hubiera abierto con relación a cada impedimento, y por lo tanto, al no tramitarse los impedimentos de manera correcta, se violaron las reglas de transparencia, votación informada y deliberación, y respetándose el régimen de conflicto de interés. ¿Qué nos diría usted entonces a manera de conclusión? Lo evidenciado podría ser considerado como un retroceso al sistema feudal, en donde todos están organizados alrededor de intereses particulares, lo que en este caso significa que el Congreso y esta corporación se han rendido a los intereses políticos de turno. Duras palabras. Bueno, muchas gracias, magistrado. Gracias. Bueno, ahora pasaremos a la entrevista del magistrado Beltrán, otros magistrados que también sacó su voto. Buenas tardes, magistrado Alfredo Beltrán Sierra. Gracias por atendernos. Quisiera que usted le cuente a los televidentes los motivos por los que salvó su voto. Buenos días. Yo salvé mi voto por los motivos expresados por el magistrado Araujo. Sin embargo, quiero añadir que para que se hubiera garantizado efectivamente los derechos a las minorías políticas, estas tuvieron que ser escuchadas y no lo fueron. Ya que al revisar los hechos, se ve que el presidente de la Cámara no verificó que los representantes que salieron de la sesión fueron efectivamente todos los que estaban registrados el día anterior para intervenir. Además, Héctor Arango Ángel pidió la palabra y el presidente dijo que ya estaban en la votación aun cuando esta no había iniciado. Del mismo modo, en el debate llevado en la plenaria del Senado de la República, el debate no existió ya que el presidente del Senado no se hizo presente. Quien se hizo cargo fue el senador José Ignacio Mesa, lo cual viola la ley pues se debe dar inicio al debate con la presencia del presidente. Por otro lado, en la plenaria de conciliación no había quórum decisorio y aún fue votado el proyecto de ley hasta que el senador Héctor Rojas llamó la atención sobre esto diciendo que era un papayazo para los enemigos de la reelección. Finalmente también se les violó el derecho a participar a 20 senadores que pidieron la palabra, entre ellos el senador Navarro y Cristo. Comparto totalmente lo dicho por Dworkin, quien afirma que las minorías están protegidas por derechos jurídicos y morales que deben ser respetados por las mayorías. Es decir, se debe dar un estatus de igualdad entre la coalición mayoritaria y la minoritaria, y estas deben tener las mismas condiciones de participación. Aún más, entendiendo que la mayoría tiene mayores posibilidades de ganar lo mínimo que se puede hacer, y lo mínimo que se puede hacer es permitir las expresiones de la minoría. Por otro lado, y ante la intervención de la Universidad Sergio Arboleda, que señala la Corte Constitucional, solo tiene competencia para conocer de las demandas contra los actos reformatorios de la Carta por vicios de procedimiento y no de sustancia, me permito remitirme a Kelsen, el cual sostiene que el reformador de la Constitución, es decir, el Congreso,
Carece de competencia para modificar algunos de los preceptos de la Constitución, como es la forma de gobierno, ya que eso le corresponde únicamente al constituyente primario. En este caso, la forma de gobierno se ve transgredida ya que daña el equilibrio del sistema y se aumenta implícitamente el poder del Ejecutivo. Es decir, al no ser la competencia del Congreso modificar estas normas, el acto legislativo tuvo que haber sido declarado inexequible, ya que este desde un principio viola el procedimiento. Finalmente, quiero concluir diciendo que la Corte se equivocó al declarar exequible el acto legislativo, ya que la violación del procedimiento y la cohibición del debate afectaron de manera profunda el derecho, la cual tiene la particularidad de regular su propia producción, tal como lo dice Kelson. Para el momento que tanto esperaba, tendremos a nuestro invitado especial para que nos hable sobre esta sentencia, como ya se dijo, habla sobre la reelección y sobre su perspectiva sobre ella. Presidente Uribe, queremos saber cuál es su postura sobre la reelección. Gracias por brindarme este espacio para explicar a mis compatriotas mi posición sobre la reelección. Debo decir que con la reelección no pretendo la perpetuación en el poder como muchos lo han querido hacer ver. Lo busco con mis pretensiones es la continuidad de la seguridad democrática, la cual ha favorecido a mejorar la seguridad del país y a debilitar el narcoterroristas de las FARC. Presidente, ¿qué opina usted de los escándalos que han surtido los debates del acto legislativo, especialmente los señalamientos que afirman que su gobierno pagó a senadores como Gilles Medina a cambiar su voto para respaldar este proyecto? Estos escándalos son vergonzosos para el país, pero mi gobierno no es corruptor y no ha atentado contra el Estado democrático. Estos señalamientos son artimañas generadas por la oposición, que buscan solamente dañar mi imagen. Bueno, muchas gracias, presidente. Finalmente tendremos la opinión de unos ciudadanos que nos cuentan cuál es su perspectiva sobre la sentencia. Hola, soy del noticiero 25 Minutos y quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes por casualidad tienen alguna familiaridad con la sentencia 1041 del 2005 que permitió la reelección? Sí, claro que sí. Incluso por estos días estuve escribiendo algo en mi blog. ¿Me das un minuto y te lo muestro? Claro, claro. Gracias. Acá lo tengo. Lo voy a leer pues para mayor facilidad porque no me acuerdo textualmente. En mi opinión, esta sentencia es un antecedente desacertado que marca un hito de sujeción de la Corte a los vaivenes de la vida política. En este caso, la corporación destinada a hacer cumplir las normas y velar por la coherencia del sistema jurídico según los principios constitucionales llevó al extremo la consideración de la sustancia sobre el trámite, pero al parecer no obedeciendo a una lógica presentada por el derecho, sino a la urgencia de las circunstancias. Comparto lo dicho por el magistrado Jaime Araujo cuando dice que es un nefasto precedente que un presidente, bajo el argumento de interpretar la voluntad de la corporación, pueda usurpar la competencia de la plenaria y hacer lo que quisiera, como declarar la nulidad. Un acto de invalidez lo debe declarar en la corporación. En este caso, no se declaró la invalidez, por lo que de atrás estaba mal y lo que se hizo hacia adelante también. Un poco de lo que escribí en mi blog, espero tomen conciencia sobre esta sentencia y también se informen. Eres una ciudadana muy informada, felicitaciones. Vale, muchas gracias. Pasamos a estudio. Fue todo por hoy. Esperamos que les haya quedado claro y que hayan disfrutado de esta misión. Los esperamos próximamente.